Bueno, buenas tardes y espero que el almuerzo les haya dado una buena energía para escuchar este tema que para mí se ha convertido en un tema fascinante, que es el complejo camino del emprendedor a empresario. Yo quisiera refrescar que en el año 2012, en la asamblea que hicimos en Caracas, ahí presentamos el consenso de una iniciativa que tomó Fede Cámaras de conversar con otros actores sociales. Conversamos con estudiantes, conversamos con la academia, con los medios de comunicación, con la economía privada popular, que hoy no queremos llamar más informal, porque descubrimos que ese era un mundo de empresarios no reconocidos por nosotros, y también nos reunimos con emprendedores. Y ahí recogimos, digamos, una cantidad de información bien interesante, que armamos como una especie de rompecabezas y llegamos a un primer consenso que era la mayoría, que Fede Cámaras tenía que promover el emprendimiento y la innovación. Y ahí nos las pusieron difícil porque Fede Cámaras nunca había tomado este tipo de iniciativas. Pero bueno, corrimos con suerte, nos tropezamos con unos gurúes del emprendimiento y gracias al apoyo que nos dio CESAP y Emprered, diseñamos un programa que se denomina Aprendiendo a Emprender. Este programa se inició en el año 2012, digamos, con el apoyo de la OIT y lo comenzamos nosotros en Caracas, Valencia y Maracay. ¿Cuál fue el resultado? Que formamos 90 emprendedores y dejamos constituidos 3 clubes de emprendedores. Posteriormente, digamos, el buen resultado de este programa piloto, se acercó el CIPE, que es el Centro Internacional para Promoción Empresarial, un organismo, digamos, muy ligado a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, y ellos nos ofrecieron el apoyo para continuar este programa en Barquisimeto, Maracaibo y Valera, con la idea de realmente, digamos, continuar con esta iniciativa de crear una red de emprendedores. Obviamente, digamos, esto no se podía quedar así y paralelamente el CIPE también nos financió el programa para formar coaches de emprendimiento. En este momento estamos formando 18 coaches de emprendimiento. Este programa toma un año y en mayo de 2015 vamos a tener nosotros 18 coaches de emprendimiento que van a atender las solicitudes de los emprendedores en estos 6 estados. Ahora, ¿qué es un club de emprendedores? Y para nosotros ha sido una gran sorpresa. El club de emprendedores es una organización social, pero esta es una organización social que se basa en la formación de las capacidades de estas personas, en el sentido de que nosotros lo que le vamos es dando orientaciones para que ellos definan su modelo de negocio. Los emprendedores aprenden de sus propios proyectos y de sus propios problemas. Y en el Club de Emprendedores ellos comparten esos problemas con otros emprendedores y estos emprendedores también, digamos, van aprendiendo de los errores que los otros cometen para que ellos al final de cuentas logren tener un buen modelo de negocio. Los clubes de emprendedores se reúnen como una vez al mes en el mismo sitio y a la misma hora. Y en este sentido, digamos, siempre hemos insistido que estas reuniones tienen que llevarse a cabo en una cámara empresarial. Aquí quiero destacar y quiero agradecer a la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Aragua, la Cámara de Comercio de Carabobo, la Cámara de Comercio de Maracaibo, la Cámara de Industriales del Estado Lara, la Cámara de Acoimba, que es la Asociación de Comerciantes Industriales de Valera, a Tecnoparque y especialmente también a CESAP, que nos ha apoyado a nosotros, digamos, en esta iniciativa. Ahora estamos formando, como les mencioné, estos 18 coaches y ellos tendrán la responsabilidad de ejecutar la formación de estos futuros emprendedores que cada día se están acercando más a nosotros y nos están pidiendo a nosotros más formación para ellos poder lograr su sueño. Ahora, nos tenemos que preguntar por qué Fede Cámaras
está haciendo esto? ¿Qué motiva Fede Cámaras? La visión que nos mueve es fortalecer el ecosistema empresarial. Y el propósito de esto es crear riquezas, pues riquezas a través de la creatividad, la innovación y del talento venezolano. Este fortalecimiento requiere la participación y diálogo entre todos los actores. Este trabajo es necesario que los empresarios le demos apoyo a los emprendedores. Necesitamos una empresa ética y responsablemente en el área de la ecología. Necesitamos que la sociedad nos vea con orgullo como empresarios y debemos sentirnos orgullosos de ser empresarios y darle esa alternativa a estos futuros emprendedores que serán empresarios. Bueno, ahorita quiero darle la oportunidad, digamos, para que ustedes escuchen, digamos, el trabajo que hemos hecho, digamos, con estos actores que consideramos que son importantes y van a ser, digamos, y están haciendo un trabajo espectacular. Y primero quiero presentar a Vanessa González. Cuando conocimos a Vanessa es una pionera del emprendimiento y nunca se me olvidará cuando Vanessa participó en nuestros programas. Ella vino con una hojita que era la revista 100% Vida. Hoy pueden ver la revista que ella tiene y quizás la podemos distribuir. Y le pedimos a Vanessa que ella compartiera con nosotros esta decisión que ella tomó de ser pionera en el programa Aprendiendo a Emprender, y adicionalmente ella está tomando ahora el programa de formación de coaches, porque ella considera de que ella tiene que multiplicar todo lo que ella ha aprendido con nosotros. Así que les dejo a ustedes con Vanessa. Muy buenas tardes. Les voy a hacer una breve bitácora de Vanessa González para que podamos entender lo que quiero desarrollar a posterior. Vanessa González, una mujer de 35 años, divorciada con 3 hijas que son su motor de vida. Una persona que trabaja y estudia desde los 15 años. En el 2008 aproximadamente, ella decide renunciar a una empresa donde tenía muy buenos beneficios laborales. Por cierto, tenía un muy buen cargo en Digitel, que es empresa que patrocina el día de hoy el Wi-Fi y muchas cosas más, por mi segundo embarazo, que fue gemelar. Decidí dedicarle un poco más de tiempo a mis hijas y alimentar ese gusanito de emprendimiento que tenía dentro de tener algo mío, ¿no? Porque así lo llamaba en ese momento. Posteriormente, pasaron muchos años bastante difíciles. 3 pérdidas de intentos fallidos, ¿ok? Que no llegaron a nada, 3 empresas que se crearon, que no llegaron a nada. En el 2012 me enfoco y veo una necesidad en el público en el ramo de la salud. Veo muchos periódicos en la calle, a nivel publicitario, ¿no? Mucha publicidad que se distribuye en distintos puntos, y yo decía, ¿por qué no hay un medio informativo que genere información valiosa para el público y a su vez también sirva de tener un mayor alcance en el ramo de la salud, la estética, la belleza, el deporte, ¿no? Y así incentivar un poco más a que las personas tengan un mejor estilo de vida? De allí visualicé un nicho que fui llevando a cabo y me fui con mi prospecto de revista, con mis sueños bien montados, a poder generar mi primera edición. Y así fue, en un mes logré la primera edición de 100% Vida. Posteriormente sigo mi camino con los conocimientos regulares que manejamos. Me invitan al Club de Emprendedores, a un programa del Club de Emprendedores donde nos iban a hacer coaching y nos iban a explicar todo lo que era un plan de negocio. Me pareció súper atractivo. Entro y participo y resulta ser que se empiezan a develar muchas dudas, ¿no? que tenía como persona, que a pesar de tener una capacitación profesional y haber trabajado en una empresa donde el recurso humano es importante y nos capacitan constantemente a nivel gerencial, en la calle no te sabes mover, es muy distinto. Posteriormente hago el programa de coaching,
y nos lo desarrollamos, terminamos, me permite visualizar, ¿ok? Delegar funciones con nuestro plan de negocio y así poder aperturar la plaza de Caracas, porque solamente circulaba mi revista en Valencia. Y como dice Jorge, eran solamente 8 páginas, ahora llevamos 16, esperamos pasar a 24 muy pronto, ¿ok? Posterior a eso me expando a Caracas. Por motivos nos llega una invitación de que hay una entidad bancaria que apoya a los emprendedores, me permito nombrarla, que es el BOD. Al Club de Emprendedores nos invitan y resulta ser que a varios de los pertenecientes al club nos aprueban un pequeño crédito y yo, wow, todo va saliendo muy bien, ¿no? Excelente. Tenemos la aprobación, nace posteriormente a ese crédito, me permito tener liquidez en mi empresa, porque veníamos un poco ajustados y sabes que cuando arrancas sin capital es un poco difícil, ¿no? Con los conocimientos que vengo manejando de acuerdo al programa Aprendiendo a Emprender, más el apoyo financiero que nos pudo brindar esta entidad bancaria, creamos un hijo, que es Expo 100% Vida, que esto es un proyecto que vamos a desarrollar o es una exposición que vamos a realizar en el mes de octubre, del 10 al 12 de octubre en el World Trade Center de Valencia. Estamos con este proyecto y hace 3 semanas aperturé un bodegón orgánico natural. Entonces, ¿quién dice que no se puede? ¿Quién dice que no podemos hacer las cosas? Tenemos una visión de país, así como yo. En este momento hay muchos emprendedores allá afuera que están esperando por el apoyo de cada uno de ustedes, que son el motor productor de este país. Las distintas cámaras que están enfrente de todo lo que moviliza la economía de nuestro país pueden hacer eco de este programa. Podemos ir más allá de lo que hemos logrado hasta hoy. Actualmente, como todo el mundo dice, la empresa privada ha bajado, ya no es el 80% la cobertura de la empresa privada, ¿verdad? Han cerrado muchas empresas. Tenemos entonces el momento ideal para crear nuevas empresas, para preparar a los emprendedores, porque no es solamente generar un aporte financiero a los emprendedores, hay que capacitarlos y desde la responsabilidad, desde la conciencia, desde la honestidad. Entonces yo creo que el mejor lugar para que concienticemos qué es lo que nos toca hacer y cuál es el paso a seguir y cuál es nuestro compromiso realmente con Venezuela es ahora. En este momento estamos preparándonos para ser coach de emprendimiento e innovación, un paso que vendría siendo mi granito de arena por Venezuela y a la vez les dejo a ustedes pensando ¿qué van a hacer ustedes mañana para Venezuela y para seguir haciendo eco y preparando los emprendedores que serán los futuros empresarios de este país? Gracias. Ahora les voy a presentar a Otnaiber Cadena. Otnaiber también fue para mí una gran sorpresa y en este camino de estar contactando con esta gente, con estos emprendedores, uno se encuentra con muchas sorpresas y con muchos soñadores que usualmente ni su familia ni sus amigos los escuchan, porque inmediatamente le dicen de cualquier idea de emprendimiento, le dicen tú estás loco y no los apoyan, pues. Pero en el Club de Emprendedores ellos encuentran un espacio en donde sí se les escucha y sí comparten y, digamos, se ayudan, hay una gran solidaridad. Y Otnaiber para mí fue una de estas grandes sorpresas, entonces voy a presentar a Otnaiber Cadena. Pensando sobre lo que iba a decir hoy, he decidido compartir una historia personal. Tal vez no quiero hablar de estadísticas de emprendimiento, como siempre lo hago en todas mis conferencias. Y un poco para mostrar lo que son los retos y las oportunidades que tenemos los empresarios en la Venezuela del siglo XXI. Desde que inicié mi camino como empresario, mis negocios se han especializado en todo lo que es franquicias. Y han sido en franquicias comercializando productos de las marcas más importantes del mundo. Comenzamos con Levi's, con Guess, después Adidas, Puma, Nike. Tuvimos las franquicias de Casablanca que manejan Dolce & Gabbana, Versace, Roberto Cavalli. Y actualmente tenemos alianzas con Disney, con Mattel y desarrollamos todo lo que son los productos infantiles y franquicias y tiendas de productos infantiles. Sin embargo, no es secreto para nadie que el sector comercial ha sido el más golpeado. 80% de mis productos son importados. De 14
tiendas con las que cerramos en el 2013, en diciembre del 2013, en este momento, a lo que va de año, he cerrado 3 tiendas y por falta de producto. Sin embargo, me juré a mí mismo, la última que cerré hace un mes, que no iba a cerrar ninguna más y que en cambio abriría el doble o el triple de las que había cerrado para este año. Yo comencé a emprender en el año 1992 mientras estudiaba en la Universidad Simón Bolívar, tenía 15 años. Y en ese momento estaba lleno de sueños, quería cambiar el mundo, como muchos a esa edad. Luego empecé a emprender y unos cuantos años después, en la época del paro petrolero, esos sueños los tuve que engavetar, porque estaba en una situación que tenía 3 tiendas Casablanca más otras tiendas, donde era un producto incomprable para la mayoría de los venezolanos. Tenía una deuda de $500,000 que se había triplicado en bolívares por la devaluación de esa época. No sabía qué hacer. Sabía que tenía que emprender, sabía que tenía que innovar, sabía que tenía que reinventarme, pero no sabía cómo hacerlo. Y en ese momento, en esa búsqueda, me conseguí con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Venezuela. Hacían sus after office. Y en uno de esos after office, o en varios, tuve la dicha de conocer o de estar en contacto con 3 grandes empresarios del país, donde los entrevistaban, y estos empresarios, unos maestros, que con su sabiduría mostraban las experiencias de un duro camino que habían recorrido en su larga experiencia, en su día a día, nos regalaron unas palabras, me inspiraron, me dijeron, Otnaiber, sí puedes. Y yo dije, si ellos pueden, yo también puedo. Empresarios como ustedes que están acá, fueron mi fuente de inspiración, fueron lo que hicieron que después, al 2012, yo tuviese 14 empresas. Y al 2012, Abel Calvo, de la Junta Directiva de la Cámara Venezolana de Franquicia, me dice, quiero que estés con nosotros en la Cámara. ¿Y qué fue mi sorpresa? Que 10 años después, uno de esos empresarios, que había sido mi fuente de inspiración, estaba junto conmigo en esa Junta Directiva, mano a mano. José de Martín, presidente de Quick Press y también presidente de la Cámara Venezolana de Franquicia. Me sentía honrado en ese momento de que quien había sido mi fuente de inspiración estuviese conmigo trabajando. Y para mí eso fue un llamado, como el llamado que te dice, es el momento de que vuelvas otra vez a cumplir tu sueño. Es el momento de cambiar el mundo. Y entonces comenzó una búsqueda. Me tomé 6 meses sabático de mi empresa. Lo podía hacer, ya tenía un equipo directivo profesional, ya no tenía que estar en la empresa. Y entonces me dediqué a apoyar a todos los que estaban emprendiendo o a todas las organizaciones que están apoyando el emprendimiento. Y esta fue la primera. Una organización que se llama Ashoka, una organización mundial que en los años 80 son los que pusieron el concepto de emprendimiento social, que significa hacer algo por el planeta, algo por la sociedad, sin fines de lucro, pero utilizando las mismas estrategias de los emprendedores. Y ellos, aquí en Venezuela, me piden el apoyo para ir a un colegio del municipio Chacao. Un colegio en un barrio que se llama Pedregal. Y una de las primeras cosas que yo hago cuando estoy apoyando a los emprendedores es primero que entiendan cuál es su propósito, cómo se ven en el futuro. Y aquí estaban ellos dibujando, les pedí que dibujaran a unos niños de 11, 12, 13 años, que dibujaran cuál era su futuro. ¿Y sabe qué decían? Cuando estaban dibujando, dibujaban armas, dibujaban droga, dibujaban muerte. Y me decían que ellos sentían que no tenían futuro, porque vivían en un barrio. Y era en un barrio lai, en un municipio lai. Imagínense el resto del país. Si en un país como el nuestro, los jóvenes de 11, 12, 13 años sienten que no tienen futuro, entonces no tienen el poder ni la fuerza para luchar en el presente. Si seguimos creyendo que el país está jodido, en verdad está jodido. Pero si creemos que tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer una Venezuela posible, así va a ser. Mi siguiente búsqueda fue, me metí, ahí estaba peinado. Sí. San Miguel del Petróleo, en La Vega, escalón número 500.
acompaño a una ONG que estaba desarrollando unos programas de emprendimiento con la comunidad. Y visitamos a varios emprendedores. Cuando llego al último emprendedor, donde yo me preguntaba, ¿cómo hace una señora para que llegue aquí el agua, llegue aquí sus productos, sus insumos para emprender? Yo dije, coño, estás arrecha. Y cuando entro a su casa, una humilde casa que una parte tenía piso y la otra era de tierra, tenía 12 máquinas de coser, una industria textil. Y la felicité, le dije, señora, usted es una empresaria. ¿Y sabe qué me dijo? No, yo no soy ninguna empresaria. Empresarias son aquellos que están en corbata en aquellos edificios, y señalaba hacia la otra Caracas que no vemos. Y decía, son aquellos que están en esos edificios, que nos están explotando y se roban todo el dinero. Esa es la concepción que tienen de nosotros, los empresarios. Así somos. ¿Qué hemos hecho para que nos perciban diferente? ¿Qué hemos hecho como empresarios para conectarnos con la sociedad y que nos vean de una manera diferente? Mi siguiente búsqueda, siempre me llamaban a dar charlas sobre emprendimiento en todas las universidades de Caracas. En esta particularmente, en un auditorio de la Simón Bolívar, con 500 estudiantes, los muchachos estaban súper entusiasmados con el tema de emprendimiento. Y yo me aventuré a ofrecerle pasantía a 3. Le dije que tenían unos nuevos proyectos y que podían ser unas pasantías emprendedoras, algo que me inventé en ese momento. Mi sorpresa fue que me llegaron 70 correos y me hice una pregunta filosófica. ¿Dónde coño meto 70 emprendedores en mis oficinas donde en la junta en la sala de junta entran 12 y de vaina? Entonces me volteé a mi cámara, la Cámara Nacional de Franquicia, le dije, vamos a hacer un programa de emprendimiento. Abel Calvo, como de costumbre, me dice, no pidas permiso, pide perdón. Yo, bueno, ok. Y quise hacer algo diferente, porque la mayoría de los programas de emprendimiento terminan siendo todos teóricos. Y todos que estamos aquí, que somos empresarios, sabemos que la teoría es necesaria, pero no lo es todo. Sabemos que emprender está mucho más allá de un aula de clase. Que así como nadar se aprende nadando, emprender se emprende aprendiendo. Y quise hacer algo diferente, ponerles... Y me inventé una especie de laboratorio de negocios, una especie de bootcamp, donde los puse retos reales y abrí mi empresa. Pero antes de eso, dijimos, vamos a construir ese propósito. Esta vez no le dije que dibujaran, esta vez le dije que recordaran revisticas y lo puse casi que a jugar plastilina. Y vamos, hagan su propósito de vida. Puros estudiantes aproximadamente entre 18 y 23 años. Había una hasta de 16 y otra de 17. Desarrollamos herramientas de negocio con mi empresa. Yo le estaba entregando a ellos mi conocimiento, mi tiempo, mi esfuerzo, o aquello que los economistas llaman el costo de oportunidad, porque tal vez dejé de hacer muchísimos negocios por estar con ellos, pero me nutrí de información, de innovación, de ganas, de fe, de esperanza. Yo les di mis conocimientos y ellos me entregaron a mí un país, el país que yo estaba soñando. Y empezamos a hacer todo el trabajo de innovación, Balance Scorecard, FODA, todas las herramientas básicas que se necesitan. Pero eran pocas horas de teoría y el resto los mandaba a la calle, a que se dieran golpe, a que vieran lo que es real. Los ponía a hacer captación y selección de personal en tiempo real. Y se dieran cuenta de que la realidad no es lo mismo que está en los libros. Los ponía en las tiendas, a que se inventaran cómo iban a venderle a los niños. Algunos hacían estas ridiculeces, pero era parte de la diversión. Yo me sentía como que estaba viviendo nuevamente esos sueños. Cuando estaba en la universidad, igual que ellos, sentía que quería cambiar el mundo, que me lo quería comer. Después los pusimos a prueba, nos los llevamos para Liesa, en un Startup Weekend, a que demostraran lo que habían aprendido después de 12 semanas. Los llevamos a Guaira, que es una iniciativa de Telefónica de emprendimiento. Y ahí estuvieron ellos dando la cara y dando lo mejor de sí. Y algo interesante, seleccionamos a líderes de organizaciones estudiantiles
para que multiplicaran el mensaje dentro de las universidades. Y algo mejor todavía, de diferentes colores políticos. Y trabajaron como hermanos. Ahí no hablaban de política. Y ahí eran amigos. Se convirtió en una fraternidad de innovación y emprendimiento. Eso que construimos se llama Retomantra. Así lo llamamos después. En un principio le pusimos un nombre todo en inglés, Business Bootcamp, pero eso no funcionó. Y como todas las cosas hay que ir cambiándolas en el momento. Y aquí, frente a los directivos de Banco Exterior, una alianza que hicimos con el banco para que después financiara a estos emprendedores. Pero increíblemente ellos dijeron, esto que nosotros aprendimos, queremos devolvérselo a nuestros compañeros de la universidad. E hicieron un retomantra de 3 días en conjunto con 4 universidades, Central de Venezuela, Universidad Metropolitana, Universidad Católica y Universidad Simón Bolívar, en 3 sedes. Un viernes se hizo en la Universidad Simón Bolívar. Invitamos a una gran cantidad de empresarios exitosos, emprendedores sociales, intraemprendedores, académicos, todos dieron su punto de vista. Ellos se enriquecieron de ver grandes diferencias de diferentes múltiples emprendimientos. El día sábado, en ese momento le dimos todas las herramientas que necesitaban de emprendimiento. En la tarde empezaron a construir sus proyectos. Pero lo que hicimos fue una maldad. Los mezclamos a todos de diferentes universidades, de diferentes carreras. Ellos iban todos juntos con equipo que iban a hacer su proyecto de negocio. Los separamos. Lo interesante de esto es que 80 estudiantes se hicieron amigos cuando los separamos y los volvimos a combinar de otras maneras diferentes. 80 hicieron una fraternidad de innovación y emprendimiento. Y el domingo estuvieron frente a un panel de expertos donde había diputados, rectores de universidades, directivos de bancos, directivos de grandes ONG que vieron el potencial que tenían estos muchachos. Le dieron su feedback y al final había ron, en ese momento era Ron Veroe, y se me acercaron unos cuantos que me decían que para ellos esa experiencia de 3 días le había cambiado el mundo. Había un antes y había un después de Retomantra. Antes ellos querían ser empleados, ahora querían ser emprendedores. Solo 3 días. Eso sí, le cambiamos las situaciones. Ellos querían que terminaran a las 5 de la tarde, los poníamos hasta la medianoche que trabajaran. Porque así es el mundo real, así son las empresas. No existe un horario. Y cuando estamos apasionados por algo, podemos amanecer. Entonces, no todo es tan bonito, sin embargo. Después conocí a Nelson Monreal, él no es tan bonito. Eso fue en una asamblea de Consecomercio. Y él se entusiasmó muchísimo porque nosotros habíamos ganado como Cámara Nacional de Franquicia el premio de la Cámara Sectorial del Año. ¿Qué están haciendo? Bueno, ahí contamos todo lo que estamos haciendo, pero él se interesó en el programa de Retomantra. Y dijimos, bueno, él me dice, vamos a llevarlo para Valera. Yo no le creí mucho, de verdad, en un principio. Dije, nah, este me está hablando paja. Pero a la semana agarró un avión para Caracas, ya casi diciembre, yo estaba casi que saliendo de vacaciones para irme a la playa. No, y se trajo a un muchacho de la Universidad de Valle del Monboy con él. Queremos hacer Retomantra en Valera. Y dije, bueno, hablamos en enero. En enero volvimos a hablar. Me siguió, me hizo seguimiento. En febrero, cuando estaban los peos encendidos en Caracas, yo me fui en carro y estuve con ellos en la Valle del Monboy. Estuvimos con Morocho, a quien admiro muchísimo por poner la educación al servicio del país. Y ya les contará su historia. Estuvimos hablando con 3 alcaldes. Afortunadamente, al día de hoy se sumaron 4 alcaldes más. 7 alcaldías para hacer un Retomantra con los jóvenes del estado de Trujillo. Y ojo, hay de diferentes colores políticos. Así que sí hay una posible Venezuela. Después, la situación del país empeoró. Y ahí, en ese momento, yo flaqueé. En ese momento dije, este país se jodió. Tenía unos grandes proyectos. Hasta el mismo Nelson me llamaba, pero tú no eres así, chamo, ¿qué pasa? Y en ese momento tuve un enamoramiento de las embajadas y los agregados comerciales de otros países. Me fui por 3 semanas a otro país y estando allá fue que me di cuenta de que tenía que seguir luchando por Venezuela, de que no era el momento de darle la espalda al país, era el momento de seguir trabajando acá.
Cuando regresé, José de Martín, presidente de QuickPress, presidente de la Cámara de Zona Franquicia, me agarra y me dice, hijo, esto es como un barco. Yo tengo muchos años aquí en Venezuela. Y esto es como un océano, a veces está calmado, a veces está en picada, pero aquí seguimos. Y aquí continuamos. Y los verdaderos capitanes no se hacen en aguas tranquilas. Un verdadero capitán de un barco se hace cuando el mar es turbulento. En ese momento también volví otra vez, hablé con otros maestros de emprendimiento, llámese Esteban Reyes, que no está aquí, llámese Jorge Yecerca, llámese Jorge Botti, que han sido los que han estado atrás de este movimiento de Aprendiendo a Emprender. Y me entusiasmaron cuando me dijeron que iban a hacer todo un programa de coaching, que iban a multiplicar, que iban a hacer tantas cosas. Sí, su entusiasmo me inspiró y dije, vamos a continuar esto. Y no lo voy a continuar como antes. Y como yo estoy en el sector de la franquicia y pienso en grande, dije, bueno, ahora vamos a multiplicar, a convertir Retomantra en una franquicia social. Hicimos una alianza con Microsoft, con bancas, con gobiernos locales, con universidades, con organizaciones estudiantiles internacionales, y vamos a llevar Retomantra a 12 ciudades del país, que se beneficien mucho más de nuestros jóvenes, más de ese futuro que queremos del país. Y yo les pongo esta imagen que está aquí, el mito de Aquiles. Yo creo que casi todos los conocen. Aquiles, cuando iba a la guerra de Troya, él dudaba de si ir o no ir a la guerra, de si lanzarse o no. Y en ese momento tuvo una conversación con su madre, una diosa, y le dice, hijo, si no vas a la guerra, lo más probable es que te cases, tengas hijos, los hijos de tus hijos también te quieran, vas a ser muy feliz. Pero al cabo de la siguiente generación serás olvidado por siempre. ¿Quiénes de aquí que están en este momento se acuerdan del nombre de su tatarabuelo? 1, 2, 3, qué bueno. Pero no es la mayoría. ¿Ustedes quieren ser olvidados o quieren ser recordados? ¿Y cómo quieren ser recordados? En ese momento, la diosa también le dijo, en cambio, si vas a la guerra, puede ser que mueras físicamente, pero serás recordado por toda la eternidad. Dejemos huella. Ustedes están en esta posición de dejar huella. Y en este momento yo también lo estoy haciendo. En este momento que ya pasé por la fase de empresario, me estoy conectando de nuevo con los emprendedores. Unas palabras de aliento, apoyar estos programas que se están haciendo Fedecámara, es la mejor idea de conectarse con la sociedad o volver a conectarse con la sociedad. Sin nosotros, la sociedad no puede ser productiva, pero también demostrémosles al país que nosotros somos un agente de progreso económico y bienestar social. Y en un periodo de semejante confusión, los empresarios tenemos la capacidad de lograr esa conexión. Necesitamos en este momento que Venezuela, que construyamos ese sueño y esa empresa que se llama Venezuela. Yo de verdad los invito a que participen y a que se conecten con todos los emprendedores de este país y demos cada uno de nosotros ese aporte. Y construyamos y sigamos construyendo, porque seguiremos soñando con esa Venezuela que queremos. Muchísimas gracias. Bueno, Unaiber es una de las alianzas que tiene Fedecámaras. Y ahora, bueno, voy a presentar a Gustavo. Gustavo Rivas fue otra sorpresa. Es un joven empresario y en la medida que estábamos hablando con él tenía un sueño de reactivar a la Asociación de Jóvenes Empresarios. Y aceptamos ese reto con él y parte de los proyectos que tenemos es la reactivación de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Estamos trabajando porque esto es una asociación que hace 6 años se desactivó, por lo cual tenemos, digamos, que ahora remover muchas cosas hasta el punto de vista legal. En esta asociación participaron personas como Francisco Martínez, Carlos Fernández. Era una asociación muy activa, el límite de la edad son 40 años.
por lo cual, digamos, en la medida que la gente llegaba a esa edad, lamentablemente ellos no tuvieron, digamos, esa generación de relevo, pero ahora Fede Cámaras quiere reactivar a la Asociación de Jóvenes Empresarios y queremos ver ahora, digamos, gente joven liderando esta iniciativa. Así que Gustavo, él se va a quedar sentado, él es el grupo de los iPads, entonces él se va a quedar sentadito viendo su presentación. Sí, bueno, gracias Jorge. Bueno, ante nada un saludo. Yo cuando estaba desde temprano viendo las ponencias que vimos durante el primer turno, decía, bueno, me la pusieron facilita, pues, ¿no? O sea, han hablado de que el país está destrozado, de que los índices económicos no sé qué, el economista dijo que el gap entre oferta y demanda, que la inflación, que la liquidez agregada, etcétera, etcétera, etcétera. El político dijo que los actores sociales aquello. Bueno, yo dije, bueno, dentro de ese entorno, entonces, ¿cómo planteo yo o qué les planteo yo ahorita o cómo vamos a conversar hoy? Y dije, bueno, yo voy a conversar primero arrancando por qué es lo que hacemos nosotros en la Asociación de Jóvenes Empresarios. La Asociación de Jóvenes Empresarios tiene un trabajo muy sencillo que es simplemente plantear todo lo opuesto que se planteó durante la mañana y donde conseguimos muchísimos índices y muchísimos indicadores como lo que vimos en la mañana, tratar de plantear soluciones. Vendría a ser algo así como tratar de pensar que dentro de un mar de críticas y un mar de quejas que podríamos escuchar porque estuviera lloviendo, nosotros nos planteáramos la posibilidad pues de vender paraguas o de vender algunos impermeables. A donde vamos con esto es que nosotros siempre vemos la posibilidad, tal cual de esa frase cliché que uno tanto escucha, que tiempo de crisis es tiempo de oportunidades. Es posible. Yo ahorita, en representación de lo que es mi equipo de trabajo en la Asociación de Jóvenes Empresarios, disfruto mucho esta posibilidad de poder hablar a ustedes aquí de cómo es que nosotros plantearíamos entonces el quedarse en Venezuela y cómo es que deberíamos nosotros plantearnos quedar en Venezuela. Nosotros, como nuestro nombre lo dice, nos dedicamos principalmente al trabajo con los jóvenes hasta los 40 años. Ahora, la realidad que nosotros estamos viendo los jóvenes es una realidad que es ampliamente conocida por nosotros, en la cual el destino de los jóvenes una vez que tienen el título universitario viene siendo o se emplean en una empresa o salen del país o emprenden. Los que están emprendiendo, la verdad, son minoría y cada vez somos menos también. Y muchos de los que emprenden también surge una grandísima preocupación de que están emprendiendo impregnados por algo que ha estado ocurriendo, que es muchos negocios de corto plazo, muchos negocios que tienen que estar vinculados con subsidios y con intermediaciones puntuales, pero que no generan puestos de trabajo. Nosotros cuando nos planteamos el relanzamiento de la organización, no quisimos, a pesar de que nos tomó 2 años estar en este punto, no quisimos sacar otra organización por 2 cosas principalmente. Primero, porque somos profundos creyentes en la importancia de recobrar la institucionalidad en el país, en lo público y en lo privado. Es importante que nosotros podamos levantar las banderas de aquellos que estuvieron después, que no caigamos en esa trampa de pensar que la historia empieza y se termina con uno, porque entonces las organizaciones terminan siendo de gente que se junta en torno a nombres y coyunturas puntuales y no en torno a ideas. Por eso nosotros, antes de relanzar, nosotros quisimos dedicar el tiempo a la estructuración y redacción de 2 documentos: el manifiesto de principios y el código de honor. El manifiesto de principios porque están enmarcados todos los principios que nos mueven a nosotros y que nos unen como organización y que le dan trascendencia mucho más allá de nuestras caras y de nuestros nombres. Y el código de honor porque representa un compromiso que nosotros queremos asumir, un compromiso que tiene además vital importancia en este momento o una vigencia particular para tratar de hacer un empresariado que frene en todos los ámbitos la corrupción. Muchas veces y en muchos casos hemos visto gente que puede tener en discurso alguna posición o decir algunas cosas, algunas palabras en conversaciones o en espacios públicos, pero que luego se dan la mano con algunos intereses que se contradicen. Nosotros, el mensaje cuando yo estaba pensando qué les podríamos plantear después que escuchamos lo de la mañana, yo les diría que el país hay que pensarlo en primer lugar con una visión de largo plazo. Y es una visión de largo plazo que yo la quiero picar en 2 partes. Una visión de largo plazo primero hacia atrás, hacia lo que estuvo antes, y una visión de largo plazo hacia el futuro. Una visión de largo plazo primero viendo hacia atrás porque tenemos que tomar perspectiva, entender que si bien 15, 20, 30 años dentro de la vida de uno de nosotros es bastante,
dentro de la historia del país es nada más que un punto en una gráfica. Nosotros fuimos un país que aspiró muy alto, nosotros fuimos un país que tuvo desarrollos de infraestructura muy ambiciosos. Hace muchos años tuvimos uno de los teleféricos más altos, más largos del mundo y duró por muchos años así. Hasta hace muy poco teníamos uno de los principales centros petroleros acá, una de las plantas más grandes del mundo. Todo eso pasó en Venezuela. Todo eso pasó con talento venezolano, con ideas venezolanas y con mano de obra venezolana. Todas esas ambiciones, ese país que nosotros fuimos, que llegó a aspirar alto, va a volver a ser, porque las cosas no hay que pensar que, no hay que vivir de coyunturas o de picos, hay que tratar de vivir más de promedio, no hay que pensar que las cosas, que crisis hoy significa crisis mañana, al igual que éxito hoy no implica éxito mañana, lo único que determina lo que pase mañana es la inventiva y el trabajo. Por tanto, el largo plazo potencia estas dos condiciones. Nosotros adicionalmente, en términos de largo plazo, estamos totalmente convencidos de que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo de pensar un poquito más como estadistas, tanto en lo público como en lo privado. En tiempos de vacas gordas, toca guardar para el tiempo de vacas flacas. Eso siempre lo tenemos que tener presente, tanto en nuestras empresas, en la vida personal, como en nuestro país. Y aplica tanto personal, corporativa o nacional o para el país, que nosotros ni nos ahoguemos en los valles de lágrimas, ni nos dejamos ensordecer por los ecos de los aplausos. Nosotros en este momento estamos pasando lo que quizás muchos dirían un valle de lágrimas, y muchos de los venezolanos que compartimos las preocupaciones los vemos decayendo. Eso es algo que a mí particularmente, cuando yo veo a la gente que se rompe psicológicamente y con muchísimos motivos, porque la verdad es que la situación ha sido muy tensa, muy difícil para todos, yo digo, oye, hay que tratar de levantar un poco más los ánimos. Este momento en el que yo creo que toca a todos inspirar. Si bien no es lo más necesario, yo creo que es lo más urgente. Hay que tratar de nadar un poquito contracorriente y decirle a los que piensen que esto se acabó, que el partido no se ha acabado, que hay país para muchísimo, muchísimo rato, que las crisis pasan y se pasan, que lo alto y lo bajo va fluctuando, pero que si uno se plantea estrategias y visiones a largo plazo, uno puede totalmente timonear ese barco en esos entornos. Nosotros nos dirigimos y quisimos trabajar retomando la idea de los jóvenes, porque los jóvenes son los destinatarios naturales del largo plazo. Se puede, por supuesto, pensar en ideas de largo plazo y emprender proyectos de largo plazo sin ser joven, pero qué valioso es el tiempo que conlleva el ser joven para ejecutarlos por mucho tiempo. Los jóvenes también tenemos que entender y plantearnos que tenemos que saber que no siempre lo vamos a hacer, que el trabajo es mucho y apasionante y el tiempo es poco. Tenemos que ser nosotros los jóvenes los que entendamos que tenemos que pasar un testigo de un mejor país a aquellos que vendrán después. Y otro de nuestros pilares es importantísimo y el que nos lleva entonces a tomar este camino, que es la empresa. Nosotros en la empresa creemos como la plataforma principal para la germinación de puestos de trabajo, para las libertades individuales y para la tan ansiada autodeterminación de los pueblos. Nosotros estamos convencidos que la empresa hay que pensarla con una visión de trascendencia. La empresa hay que pensarla con el objetivo también de cerrar brechas. Ustedes que también tienen empresas aquí que nos acompañan hoy habrán visto muchísimas veces que los trabajadores y todos los colaboradores de nuestras organizaciones a veces de pronto llegan tarde o se agarran unos momentos de desmotivación. ¿Y cómo no lo van a hacer si precisamente el asalariado ha sido el más golpeado por estas políticas? O sea, nosotros como empresarios tenemos que plantearnos una forma de hacer empresa que se preocupe si nuestros empleados no están comiendo, que se preocupe si hay fallas en lo que podría ser el entorno, que no están durmiendo, que el transporte, o sea, entender que uno está pidiendo quizás a veces o aspirando dentro de nuestras organizaciones que uno sea cordial cuando los ambientes en los que todos nos movemos son bastante hostiles, y más aún aquellos que no gozaron de las oportunidades que de pronto uno tuvo. Nosotros tenemos también algo importante que observamos dentro de las empresas y que es lo que más nos apasiona, y es que la empresa entonces tiene un vínculo indisoluble entre lo que es el hacer negocio y el hacer país. La empresa privada construye calles, avenidas, aceras, hospitales cada vez que paga impuestos, y estos son honradamente usados por los gobiernos. Esa narrativa que hay hoy por hoy de que la empresa simplemente es un ente desalmado, capitalista, que lo que le interesa es la acumulación de capital,
es una visión miope, es una visión que no se ajusta a la realidad y a todo lo que hacemos. No en vano conversaba esta mañana también con Jorge Botti y veíamos, o sea, estamos conversando que el 60% de las nóminas en Venezuela las aporta el sector privado y casi 70 puntos del PIB lo aportamos nosotros, la empresa privada. Y dentro de ese PIB además está lo que nosotros, o no está contado ahí lo que nosotros agregamos vía impuestos, vía los pagos al fisco, que son luego implementados por el sector público. Pero entonces esa narrativa de que la empresa es un actor social sin corazón, frío, que no le interesa más que acumular dividendos, hay que cambiarla. Finalmente, yo quiero comentar algunas cosas de una experiencia que me llevó a mí cuando decidí, oye, que esta era mi pasión y este era mi camino, esto era lo que quería hacer por el país. Siempre he querido aportar, siempre he querido moverme con una sensación de gratitud y que uno tiene que, o sea, si uno recibió, uno tiene que dar, uno tiene que ser muy agradecido de tener la oportunidad de ayudar y no la necesidad de ser ayudado. Y en ese sentido escuché, creo que en el primer gobierno de Uribe, entrevistaron a un analista de todo el tema de la guerrilla y le preguntaban al tipo que si consideraba que el tema de las guerrillas pasaba por un tema ideológico o si pasaba por un tema de territorios. Y él le dijo que para nada, que todo el tema de las guerrillas y de estas guerras era un tema de hambre, y era un tema de hambre porque había una falta de empresa privada, y que nadie cambiaría el fango, las balas, el lodo y la clandestinidad por una buena oportunidad de desarrollo corporativo, de ver a sus hijos en las noches y de tener seguridad social. Entonces, yo sí siento un profundo orgullo por ser empresario, siento un orgullo aún mayor por ser venezolano, y como los tiempos son muy difíciles y todas las cosas que vimos en la mañana requieren, por supuesto, de muchísima inteligencia e inventiva, yo quiero cerrar nada más leyéndoles muy brevemente un extracto de un tipo que supuestamente fue muy inteligente, muy creativo y una lumbrera, un tal Albert Einstein, ¿no? Esta es la forma en la que a mí me gustaría que pensáramos cómo nos hablaría él si él nos viera ahorita y diga, oye, los escuché mucho hablando de crisis, déjenme comentarles lo siguiente. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar la salida y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay mérito. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Estoy muy orgulloso de ser empresario y estoy aún más orgulloso de ser venezolano. Muchas gracias. La Acción de Jóvenes Empresarios forma parte de los proyectos que tenemos de Fede Cámara. Ahora, en el ánimo, digamos, de avanzar, porque creo que algunos de ustedes se pasó los 10 minutos como hemos acordado, voy a presentar a un tremendo emprendedor que nos tropezamos nosotros en Valera, que es el ex rector de la Universidad de Valle Monboy, conocido ya en el mundo de Valera como el Morocho. Y cuando fuimos nosotros a Valera y nos invitó a la universidad, hubo una cosa que él dijo que a mí me impactó mucho, que cuál era la misión de la universidad. Y la misión, él me dijo, es crear el hombre libre. Y eso la verdad que a mí me llamó mucho la atención porque hace tiempo yo no había escuchado, digamos, una afirmación tan cortica y tan contundente. Y él tiene un emprendimiento de una universidad que es fácil decirlo, pero lo difícil cuando uno conversa con Francisco es lo complicado de hacer una universidad. Entonces, Francisco. Como es evidente, hay pocas cosas en común entre Vanessa González y yo. El apellido, las 3 frustraciones y que
creemos en el empresariado, en el emprendedor. Yo voy a echar el cuento rápidamente de la Universidad del Monboy. La Universidad del Monboy nace del amor a Trujillo, en primer lugar. Nosotros teníamos allá, desde hace años, una especie de club de conversaciones que se llamaba Por Trujillo, donde por cierto estaba un gran empresario, don Giacomo Clérico, a que le quiero dar un gran homenaje hoy. Y estaban los muchachos, entre ellos Eladio, preso por salvar su periódico, que es un faro de libertad de prensa. En ese club de conversaciones nosotros estábamos convencidos de que había que formar personas para ayudar a transformar a Trujillo, porque Trujillo está lejos de tener la suerte que merece. Un Estado que dio un personaje como José Gregorio Hernández no merece estar en la situación socioeconómica que está. Y decidimos, bueno, crear instituciones de educación, desde preescolar hacia arriba. Y intentamos creamos tres instituciones desde el sector público. Pero la política y otras circunstancias la desviaron hacia el objetivo que nosotros queríamos. Porque nosotros estamos conscientes que el desarrollo de Trujillo, como el desarrollo de cualquier lugar, depende, por supuesto, de la institucionalidad, ese es un marco fundamental, depende de la calidad de educación, pero depende de que haya creatividad, innovación y espíritu emprendedor que genere puestos de trabajo. No que genere empleo, sino que genere puestos de trabajo, porque PDVSA está lleno de empleados y no tiene trabajo. Es trabajo, y trabajo innovador. Y por eso decidimos crear la universidad. Para eso hicimos primero una reunión en Boconó, que es un lugar bueno para reflexionar, donde decidimos qué queríamos, porque creo que hay que partir de una idea muy clara. Y diseñamos un plan que se llama la universidad que queremos. En esa universidad en ese diseño, nosotros estábamos claros que queríamos, uno, formar buenos profesionales, es decir, ingenieros que fueran buenos ingenieros, administradores que fueran buenos administradores, etcétera. Pero que además tuvieran un comportamiento ético, y por eso nos comprometimos con el humanismo cristiano y nos ubicamos en la Asociación Venezolana de Educación Católica, aunque el rector o el director en esa época no tiene ni voto de castidad ni propósito de enmienda. Pero nos parecía que el amparo de la Iglesia Católica y sobre todo de la calidad de la educación católica nos daba la referencia para el componente espiritual y el componente ético. El otro tema era la vanguardia tecnológica, porque siendo Trujillo muy aislado, era necesario la conexión electrónica para eliminar de alguna manera la fricción espacial que se siente al ir o al salir de Trujillo. Teníamos que tener conexiones. Y la tercera, un programa de formación de emprendedores, que lo comenzamos hace 27 años. Y era obligatorio desde que comenzamos en todas las carreras y durante 7 semestres. Lo bajamos ahora a 5. Porque el desarrollo de Trujillo pasa por formar empresas que generen puestos de trabajo, porque esa, de acuerdo con la propia doctrina de la Iglesia Católica, el trabajo es la única fuente legítima de riqueza. De manera que la creatividad, la innovación y el emprendimiento estaban en el proyecto inicial. Luego, el equipo, seleccionar el equipo. Decidimos por crear un equipo de jóvenes, aunque dicen que la juventud es una enfermedad que se quita con el tiempo. Pero había la alternativa de buscar profesores jubilados de universidades de tradición, y el profesor José Rafael Marrero me decía: tenga cuidado con los profesores jubilados, porque no es lo mismo 30 años de experiencia que un año repetido 30 veces.
era mejor equivocarse con jóvenes que se atrevieran a innovar, sobre todo en un medio como Trujillo, muy tradicional, a estar muy seguros con profesores que vinieran a repetir la tradición de una universidad, que no es fácil una universidad. Ortega y Gasset decía hace muchos años que transformar una universidad es como remover cementerios. La innovación en una universidad es difícil. Bueno, y usted lo conoce. Entonces nos reunimos de jóvenes, pero con expertos de asesores. Uno de ellos fue Manuel Barroso, que nos ayudó mucho al principio. Beatriz Capdeviel, Ariana Martínez, y Alejandro Silagui, y un asesoramiento especial que contratamos con el TEC de Monterrey, donde fueron 15 profesores y 15 empresarios trujillanos a ver el modelo del TEC de Monterrey. Luego, utilizar el plan estratégico como una guía, como una orientación, y adoptar como filosofía una que se la recomiendo, sobre todo a ustedes en estos tiempos de turbulencia, que se llama la improvisación estratégica, que es tener claro el objetivo y moverse de acuerdo con las circunstancias, pero no traicionar los objetivos, sino un pasito para adelante y un pasito para atrás y dos pasitos para adelante. Y a veces, bueno, saber decir que no en los momentos claros, porque con los principios y la orientación estratégica no se juega. Por eso tuvimos problemas en el avance de Trujillo, porque hubo gente en el proyecto inicial que no entendió que la universidad era en serio. Ellos muchas veces querían una universidad para que sus hijos estudiaran, y nosotros queríamos una universidad para transformar a Trujillo. Son dos cosas distintas, dos lecturas estratégicas distintas. Unos se acomodaron y otros tuvieron que irse. Y lo otro, creo yo, es la esperanza radical. Yo sé que la institucionalidad es importante, pero en los momentos más difíciles se puede hacer, y ustedes son los mejores testigos de eso. Ustedes han leído aquí cifras terribles y ustedes todos están aquí alimentando esa esperanza radical. De manera que luchando por la institucionalidad hay que hacer cosas en el día a día teniendo la estrategia clara. Hicimos algunos proyectos innovadores, por ejemplo, de compromiso social, aunque el compromiso social de una empresa, creo yo, o de una universidad, es hacer bien las cosas adentro. Si usted tiene productos, como dirían un árabe, bueno, bonito y barato, esa es la responsabilidad social. La responsabilidad social de la universidad es formar buenos profesionales, investigar la realidad e impactar la región. Pero hicimos algunos proyectos que yo le comentaba a tu papá. Por ejemplo, la red de escuelas rurales emprendedoras, inspirada en el modelo de Maragall del dividendo voluntario para la comunidad, que dio origen a un programa que ha tenido mucha popularidad en la universidad, que se llama las bibliomulas, que son unas mulas que llevan libros a las comunidades rurales, donde es muy pesado llevar libros. Y ese programa de bibliomulas pues ha tenido mucho impacto y le ha dado popularidad a la universidad. Yo digo que a veces nos podremos ganar premios. A lo mejor tenemos un ingeniero que gana el premio Nobel y no nos ganamos la popularidad que tenemos con las benditas bibliomulas. Pero eso nos dio como un anclaje. Y a través de la red de escuelas rurales emprendedoras y de las bibliomulas hacemos muchos programas, por ejemplo, de reforestación o de rescate de productos tradicionales, medicinales o rescate de fauna o flora, etc. El programa de espíritu emprendedor entonces forma parte de 3 ejes: el eje espiritualidad, el eje de vanguardia tecnológica y el eje de desarrollo del espíritu emprendedor. Y para eso tuvimos que hacer un currículum integral. O sea, no era copiarse una carrera de otra universidad, sino teníamos que tener un diseño curricular que nos pudiera formar en la persona integral, en la parte cognitiva, en la parte no cognitiva, en el área de investigación, en el área de compromiso cívico y en el área de extensión. Y comprometer
al equipo y demostrarle a la ciudad y al entorno que la universidad era en serio. Y tener buenos amigos. Aquí hay muchos buenos amigos, y gracias por las palabras que nos han dicho, porque esos buenos amigos han provocado o han hecho que muchos de los proyectos de la universidad, en un medio tan difícil como Trujillo y en un entorno tan difícil como ha tenido Venezuela en estos últimos años, sobreviva dignamente y prospere dignamente. Por eso mi mensaje final es la gratitud a ustedes, a mis compañeros de Trujillo que están aquí y que han sido una fortaleza para la universidad, muchos de ellos egresados nuestros. Tenemos unos 17,000 egresados ya, de pregrado y de posgrado. Tenemos unos 5,000 estudiantes de pregrado y alrededor de 4,000 estudiantes de posgrado. Somos una universidad muy económica porque la universidad está en Trujillo, que es un estado deprimido. Nosotros cobramos casi la mitad de la matrícula que se cobra en cualquier otra universidad privada, pero pagamos casi igual que la metropolitana o que la católica. O sea, pagamos dignamente a nuestros profesores, aunque el sueldo no es digno, porque por mucho que se pague, la situación está muy difícil. No, eso no es suficiente. O no es digno, suficiente. pero No es suficiente. Pedirle a ustedes que miren a Trujillo y que miren a la universidad y que cualquier apoyo que ustedes nos puedan dar, nos lo den. Yo le pedí, por ejemplo, al presidente de Duncan que fuera a hablar con nuestros muchachos de ingeniería para que le inyecte optimismo y profesionalismo como le inyecta. Y ese compromiso de los empleados, de los trabajadores de Duncan, que hicieron que esa gran industria se salvara y no cayera en el abismo que han caído otros. Yo creo en la esperanza radical. Y para finalizar, el ejemplo de un emprendedor insigne en Venezuela, la persona más querida de todo el país, que fue un gran emprendedor, no fue empresario, pero fue un emprendedor, que se llama José Gregorio Hernández. Todo el mundo, ustedes, todos quieren a José Gregorio Hernández, no hay una persona que no lo quiera. Podrán no creer en él, pero fue un científico, hablaba 5 idiomas, bailaba. No es esa imagen de José Gregorio Hernández a veces que se ve como montuno. Tocaba guitarra, tocaba piano, bailaba toda la noche. Y además fue un profesor excelente en la Universidad Central de Venezuela, creador de la medicina científica en Venezuela, y además un hombre comprometido con la sociedad, y además un hombre santo, porque así la iglesia no lo ha canonizado. En el alma del venezolano, José Gregorio Hernández es santo. El domingo cumple 95 años de muerto y en octubre cumple 150 años de nacido. Por eso este año es el año del sesquicentenario del nacimiento de José Gregorio Hernández, y yo quiero, el punto final, ponerlo, que imitemos a José Gregorio Hernández como el modelo de héroe civil de Venezuela, que tantos héroes civiles necesitamos, y ahí tenemos uno, y es trujillano.